¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo exactamente llega la sangre a cada rinconcito del cerebro? O, más allá, ¿cómo le hacen los cirujanos para navegar esa red tan intrincada y vital, como si tuvieran un mapa súper preciso, ¿no? Sin equivocarse. Hoy vamos a explorar una de esas rutas críticas para nuestra cabeza. Así es. Hoy hablamos de la arteria carótida interna. Se le conoce como ACI. Y es, bueno, absolutamente fundamental para llevar sangre con oxígeno al cerebro. Pero su camino, su recorrido y cómo se relaciona con todo lo demás, es de una complejidad notable. Representa un desafío constante y, pues, un área de muchísimo interés en neurocirugía. Entendido. Entonces, vamos a desentrañar esto. El material que tenemos hoy es un artículo de investigación. Salió en 2025 en la revista Surgical Neurology International. El título es La Trinidad de la Arteria Carótida Interna, unificando terminologías de las principales clasificaciones para mejorar su comprensión quirúrgica. Es un trabajo que encabeza Carlos Salvador Ovalle Torres, junto con un equipo internacional. Exacto. Y la misión de este análisis es justo eso, desglosar este estudio, que la verdad está fascinante. Queremos entender por qué había, coexistían diferentes mapas para describir esta arteria tan esencial y cómo esta investigación propone una visión, unificada. El objetivo es aclarar la comprensión quirúrgica, algo valioso no solo para los especialistas, sino yo creo que para cualquier interesado en cómo funciona esta maravilla que es nuestro cerebro. Perfecto. Empecemos con lo básico, ¿va? Para que todos estemos, digamos, en la misma frecuencia. Imaginemos la arteria carótida interna como la autopista principal, la vía rápida que lleva el combustible, o sea, la sangre rica en oxígeno, directo al cerebro. Y como sabemos, el cerebro es un órgano súper demandante. Necesita energía constante, las 24 horas. Pero ojo, no es una autopista recta y sencilla, para nada. Su trayectoria es bastante compleja. Sube por el cuello y luego se mete en la base del cráneo. Pasa muy cerquita de huesos delicados y nervios craneales que son cruciales. El artículo destaca, por ejemplo, su relación íntima con ramas del nervio trigémino, que es el que nos da sensibilidad en la cara. Y también con la glándula pituitaria, esa glandulita chiquita pero súper poderosa en la base del cerebro. Eso suena que está en una zona, muy concurrida y delicada, ¿no? Entonces, conocerla a fondo debe ser absolutamente vital, sobre todo en cirugía. ¿Qué tipo de riesgos implica que esté tan cerca de estas otras estructuras? Justo ahí está el meollo del asunto, la importancia. Pensemos en una remodelación complicada en casa. Antes de taladrar una pared importante, es indispensable saber exactito por dónde van las tuberías principales de agua o los cables de luz. Un movimiento en falso y puede ser un desastre. Pues de forma similar, un error con la arteria carótida interna durante una cirugía en la base del cráneo o en una cirugía endonasal, estas que se hacen por la nariz con una camarita, puede tener consecuencias neurológicas muy severas. El riesgo de una lesión vascular es real si no se domina su anatomía y sus posibles variaciones, pero con precisión milimétrica. Y esto nos lleva directo al problema central que aborda el artículo. Resulta que, con el tiempo, distintos especialistas desarrollaron diferentes maneras de describir los tramos de esta autopista cerebral. Se crearon varios sistemas para clasificarla. Algunos se enfocaban en cómo se ve la arteria en una angiografía, que es este estudio de rayos X con contraste, ¿no? Para ver los vasos. Ajá. Otros pensados para la microcirugía abierta, la tradicional, y otros más nuevos, adaptados ya a la cirugía endoscópica. Tantos mapas distintos, pueden generar confusión, me imagino. Exactamente. Y esa confusión potencial es lo que este trabajo busca, mitigar. A ver, veamos cómo lo hacen. Si revisamos el resumen del artículo, el punto de partida está claro. Existen múltiples sistemas para clasificar los segmentos del ACI. Se repite su función vital para llevar sangre al cerebro y sus relaciones complejas con huesos y estructuras neurovasculares cercanas. Que esto es, el pan de cada día en neurocirugía. Los autores dicen que es necesario conocer la arteria desde diferentes perspectivas, ¿verdad?
O sea, cómo se ve en la angiografía, cómo se ve desde abajo y adelante si entras por la nariz con el endoscopio. La perspectiva ventral, le llaman. Ujú. ¿Y cómo se ve desde el lado en cirugías de la base del cráneo? La perspectiva lateral. Correcto. Por eso, los objetivos del estudio son muy, muy concretos. Primero, identificar las similitudes y las diferencias entre las clasificaciones más influyentes. Mencionan específicamente la de Boutelier, la de Labib y Kassam y la de Cherian. El fin último es mejorar la comprensión de su anatomía quirúrgica, unificar la terminología para evitar malentendidos y, en esencia, crear una descripción integrada que sea más simple y funcional para la práctica clínica diaria. Suena ambicioso. ¿Y qué metodología usaron para lograrlo? Me imagino que fue un trabajo, pues, muy detallado. Definitivamente, hicieron una revisión súper exhaustiva de la literatura médica. Analizaron todas las clasificaciones importantes, desde la primera, la de Fisher, en 1938. Pero lo crucial es que complementaron esto con disección en especímenes cadavéricos. Usaron tanto abordajes endonasales endoscópicos como abordajes a la base del cráneo anterolateral. O sea, replicaron las vistas quirúrgicas reales. Documentaron la arteria con imágenes desde estas perspectivas, las compararon con imágenes de angiografía, recopilaron toda la terminología usada para cada segmento y, algo muy valioso, crearon ilustraciones anatómicas originales, de gran calidad artística y científica, para facilitar la comprensión visual de estas relaciones tan complejas. Ilustraciones originales. Eso siempre ayuda un montón para visualizar cosas complicadas. ¿Y cuáles fueron los hallazgos clave de esta comparación tan minuciosa? Principalmente, compararon de forma directa la hoja de ruta endoscópica de Labib y Kassam, la descripción de la ACI extradural vista desde el lado según Cherian y la clasificación clásica de Boutelier, que tiene sus raíces en trabajos previos de Guibo y Roton. Identificaron puntos en común y diferencias. En total encontraron 17 segmentos interrelacionados entre estas clasificaciones principales. El detalle importante es que estos segmentos, a menudo, tenían nombres distintos o abarcaban extensiones anatómicas un poquito diferentes según la clasificación que usaras. 17 segmentos interrelacionados. Uf, sigue sonando bastante complejo. ¿Encontraron alguna simplificación o algún patrón dentro de esa complejidad? Sí, y eso es lo interesante. Descubrieron un patrón claro. Los segmentos iniciales de la arteria, el cervical o parafaringio, que va por el cuello antes de entrar al cráneo, y los segmentos finales, el supraclinoideo o intradural, ya dentro del cráneo, justo antes de que se divida en sus ramas principales, esos son prácticamente iguales en nombre y anatomía en las diferentes clasificaciones. Ahí no hay tanto problema. La mayor variación, la fuente de confusión, estaba en los segmentos intermedios, esos que atraviesan la base del cráneo. Me entiendo. O sea, ¿qué pasa con esos segmentos intermedios donde había más lío? ¿Lograron encontrar una correspondencia clara entre ellos? Ahí está el núcleo del hallazgo. Aunque los nombres y los límites exactos de estos segmentos intermedios varían, el estudio demuestra que su correspondencia se puede establecer de manera lógica y consistente. Por ejemplo, para ilustrar el concepto sin perdernos en una lista de nombres, lo que una clasificación más antigua como la de Roton describía como un solo segmento llamado C2 o petroso, se corresponde con dos segmentos distintos, petroso y paraclival, en las clasificaciones más nuevas de Labib, Kassam y Cherian, que a su vez se alinean con los segmentos C2, el petroso, y C3, el lacerum, de Boutelier. La clave no es aprenderse de memoria cada nombre, sino entender que estas diferencias son predecibles y se pueden mapear unas sobre otras. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Esto significa que encontraron que una clasificación era mejor que las demás? ¿O surgió algo diferente? Justamente eso es lo fascinante. El artículo no concluye que una clasificación sea la correcta y las demás ya no sirvan. Al contrario, propone lo que llaman la Trinidad. La idea central es que las tres clasificaciones principales que analizaron, Boutelier, Labib, Kassam y Cherian, no compiten entre sí. Son como tres vistas complementarias y sinérgicas del mismo objeto tridimensional complejo.
Una representa la vista más clásica, la angiográfica y microquirúrgica, que es Boutillier. Otra, la vista desde abajo y adelante, típica de la endoscopía nasal, la de la Vipca-Sam. Y la tercera, la vista desde el lado, relevante en cirugías de base de cráneo, la de Cherian. El verdadero avance es reconocer que juntas, estas tres perspectivas ofrecen una comprensión mucho más completa, más integrada. Ah, Es como tener Waze, Google Maps y un mapa topográfico, todos integrados para entender un mismo camino complicado. qué buena analogía. Verlas como complementarias en lugar de rivales. ¿Y mencionaste que crearon herramientas visuales para ayudar a entender esto? Exacto. Para facilitar esta comprensión integrada, el artículo aporta herramientas muy útiles. Como tablas comparativas detalladas, hacen referencia a la tabla 2 y 3 en el texto. Y sobre todo, esas ilustraciones originales de alta calidad. Mencionan específicamente la figura 5. Ahí mapean visualmente cómo se corresponden los segmentos entre las diferentes clasificaciones y las vistas quirúrgicas. Entonces, concretamente, ¿cuál es la importancia práctica de esta visión unificada? ¿Por qué debería importarle a alguien fuera de un quirófano de neurocirugía? Pues mira, la aplicación directa es crucial. Unificar la terminología y entender cómo se corresponden los segmentos de las diferentes clasificaciones reduce y mucho la confusión. Y no es solo cosa de nombres, sino de entender la anatomía tridimensional real que esos nombres representan desde distintos abordajes. Menos confusión siempre es bueno, sobre todo cuando hablamos de cirugías tan delicadas. Indudablemente. Y esta claridad es todavía más vital con el avance de las técnicas quirúrgicas modernas. La endoscopía endonasal, por ejemplo, o el uso del exoscopio, esta cámara de altísima definición que proyecta la imagen en una pantalla grande, a veces reemplaza al microscopio tradicional. Ah, ok. Estas técnicas ofrecen perspectivas únicas de la ACI que no estaban del todo contempladas en clasificaciones más antiguas, como la de Boutillier, que se basaba mucho en imágenes de angiografía, a menudo en 2D. Este enfoque unificado de Trinidad permite a los neurocirujanos traducir fluidamente entre diferentes mapas mentales, según el abordaje quirúrgico que estén usando en ese momento. Es como tener un sistema de navegación universal que entiende y muestra coordenadas de diferentes sistemas, pero integradas en una sola interfaz. Esto me deja pensando, ¿cómo le hacían los cirujanos con esta diversidad de clasificaciones antes de que estudios como este buscaran activamente unificar? ¿Qué implicaciones prácticas tenía esa posible confusión en la planeación o incluso durante una cirugía? Pues representaba y hasta cierto punto sigue representando un desafío considerable. La variedad de nombres podía y puede llevar a malentendidos en la comunicación dentro del equipo quirúrgico o al interpretar estudios de imagen o informes de cirugías previas. Exigía que cada cirujano fuera experto en múltiples sistemas y estuviera haciendo constantemente esa traducción mental entre ellos. Esto potencialmente podía incrementar el riesgo de errores si no había un dominio absoluto de todas las variantes y sus correlaciones espaciales. La planeación quirúrgica podía volverse más compleja y la curva de aprendizaje para los neurocirujanos en formación, pues inevitablemente más larga y empinada. Entendido. Entonces, ¿cuál es el impacto que se espera de este tipo de trabajos que buscan estandarizar y unificar? La expectativa principal es avanzar hacia una mayor estandarización del lenguaje anatómico quirúrgico relacionado con la ACI. Esto debería traducirse directamente en una mejor comprensión espacial tridimensional de esta arteria tan crítica, lo cual es fundamental para la seguridad del paciente. Facilitaría enormemente la enseñanza y el entrenamiento de las nuevas generaciones de neurocirujanos. A largo plazo, el potencial es claro: contribuir a hacer cirugías más seguras y eficientes, sobre todo en esos abordajes complejos a la base del cráneo, donde la ACI es una estructura central y de alto riesgo. Y mencionan algo sobre cómo este conocimiento podría integrarse con tecnologías futuras, ¿no? Hablan de realidad aumentada, realidad virtual, modelos 3D. Prometedora. Estudios como este, que unifican y clarifican la anatomía compleja, sientan las bases perfectas para alimentar esas nuevas tecnologías.
Podemos imaginar un futuro no muy lejano donde sea posible superponer estos mapas unificados directamente sobre la visión del cirujano en el quirófano, con realidad aumentada, o planear una cirugía intrincada en un modelo 3D interactivo que integre la visión desde múltiples abordajes posibles, usando una terminología consistente y universal. Esto haría la navegación quirúrgica mucho más intuitiva y, esperemos, todavía más segura. Para ilustrar un poco más la complejidad de la que hablamos, podríamos tomar el ejemplo del segmento cavernoso de la ACI. Se menciona bastante en el artículo. Entiendo que pasa por una zona llamada seno cavernoso. ¿Qué es eso exactamente y por qué es tan complejo? El seno cavernoso es una estructura venosa. Imagina como un canal lleno de venas, situado en la base del cráneo a ambos lados de la silla turca donde se aloja la glándula pituitaria. Es una zona anatómica muy poblada, digamos. Por dentro, o muy cerquita de él, pasan no solo la ACI, sino también varios nervios craneales clave, los que controlan los movimientos de los ojos y la sensibilidad de parte de la cara. ¡Ah, caray! Además, la propia ACI da ramas importantes en esta zona, incluyendo algunas para la glándula pituitaria. Las figuras del artículo, mencionando la 1, 3, 4, 6 y 7, son muy claras al detallar estas relaciones tan cercanas y complejas. Entender cómo las diferentes clasificaciones describen este segmento específico y sus relaciones con nervios y venas es vital para evitar complicaciones. Sin duda, el segmento cavernoso es un ejemplo perfecto de por qué se necesita esta visión integrada que propone la Trinidad. Dependiendo de si un cirujano lo aborda desde abajo, con endoscopio nasal, o desde el lado en cirugía de base de cráneo, o lo evalúa en una angiografía, las estructuras de referencia y los riesgos potenciales cambian. La unificación ayuda a conectar mentalmente esas diferentes perspectivas de una misma región anatómica crítica. Bien, creo que tenemos una imagen bastante clara. Hagamos un resumen rápido para asegurarnos de haber captado lo esencial. Primero, la arteria carótida interna es crucial para el cerebro, pero su anatomía es un verdadero laberinto. Segundo, a lo largo del tiempo surgieron múltiples sistemas para clasificarla. Boutillier, Labib-Kassam, Cherian y otros, cada uno con su enfoque. Y esto generó confusión en los nombres y límites de sus segmentos, especialmente en los tramos intermedios. Y tercero, el punto clave. El artículo de Ovalle Torres y colaboradores que analizamos hoy no busca coronar una clasificación sobre otras, sino que propone el concepto de Trinidad. Demuestra cómo las principales clasificaciones son, en realidad, vistas complementarias. Angiográfica microquirúrgica, endoscópica ventral y lateral de base de cráneo, que se corresponden entre sí, ofreciendo una comprensión unificada indispensable para la neurocirugía moderna con sus diversas técnicas. Exactamente. La conclusión del estudio es muy clara. Un conocimiento detallado de la anatomía de la ACI desde todas sus perspectivas relevantes, usando las clasificaciones principales y comprendiendo su interrelación, es esencial para mejorar la comprensión quirúrgica y evitar la confusión terminológica y anatómica. Este enfoque triangulado, esta Trinidad, proporciona la base anatómico-quirúrgica necesaria hoy en día. Y no podemos olvidar un punto que los autores recalcan, la importancia fundamental de la disección en cadáveres, como la que ellos mismos hicieron para este estudio. A pesar de todos los avances tecnológicos en imagen, sigue siendo una herramienta insustituible para el aprendizaje profundo y tridimensional de la anatomía. Totalmente indispensable. La correlación directa entre las imágenes diagnósticas, los esquemas de las clasificaciones y la anatomía real que se experimenta en el laboratorio de disección es fundamental para que el cirujano desarrolle esa intuición espacial tridimensional tan necesaria para navegar estas estructuras complejas de forma segura. Muy bien. Antes de cerrar, es importante recordar que este análisis tiene únicamente fines informativos. No debe interpretarse como consejo médico. La información completa del artículo original, incluyendo autores, afiliaciones y referencias, está disponible en la publicación fuente para quien quiera profundizar. Agradecemos sinceramente a los autores por su valiosa contribución al conocimiento neuroquirúrgico. En nuestra próxima exploración,
seguiremos desentrañando temas complejos para extraer el conocimiento esencial. Y como reflexión final, para dejar algo en qué pensar, si lograr una visión unificada y clara de una sola arteria, por muy importante que sea como la carótida interna, requiere este nivel de análisis minucioso, comparando múltiples perspectivas históricas y modernas, integrando diferentes abordajes quirúrgicos y tecnologías. ¿Qué nos dice eso sobre la inmensidad y la complejidad todavía mayor de toda la red vascular del cerebro y sobre los enormes desafíos que la neurocirugía todavía enfrenta para poder navegar esa red con precisión absoluta, en cada rincón, adaptándose a la variabilidad de cada paciente?